Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Dios vivo. La Sagrada Escritura nos habla en muchos momentos de Dios con esta expresión: el Dios vivo. ¿Qué significa que nuestro Dios sea un Dios de vivos y no de muertos? ¿Qué significa que a Él mismo se le defina con esta característica de la creación? Porque al menos nosotros tenemos una experiencia inmediata de la vida solo desde la que nosotros mismos poseemos y la que encontramos en el universo creado. Lo vivo es lo opuesto a lo inanimado, al mundo mineral, al mundo puramente físico. Y podemos reconocer una especie de escala ascendente de vitalidad. El mundo vegetal, en el que hay un movimiento interno, en el que se realizan mecanismos admirables. El mundo animal, en el que además hay interacción de otras maneras también móviles con el universo. Pero sobre todo el ser humano, en el que no solo tenemos características de animalidad, sino además tenemos un mundo interior de decisiones, de conciencia, de experiencia lúcida sobre los acontecimientos. Pero cuando decimos que Dios vive, que Dios es el Dios vivo, aunque tomamos como punto de partida nuestra experiencia de lo vivido, a Él lo reconocemos en otro nivel. Porque de alguna manera la idea de la vida nos habla de un movimiento que se va realizando desde dentro de los mismos seres vivientes. Y el movimiento supone cambio, un cierto paso de lo que no es a lo que es, un desplegarse en el tiempo. A Dios nunca le atribuimos algún tipo de cambio o de movimiento, pero tampoco podemos entenderlo como un silencio o como un vacío. Es un dinamismo intenso que está en Él mismo. Algún filósofo hablaba del acto puro. En Él todo es actualidad. Pero esto podría sonarnos muy impersonal. Cuando la Biblia nos enseña a reconocer a Dios como un Dios vivo, es para que nos demos cuenta de una manera también plástica y evocativa de la intensidad del ser de Dios. En Él está el ser como una realidad de felicidad, de amor, como una autoposesión llena de dicha, desbordante de su propia plenitud. Esta sería tal vez la mejor expresión: plenitud de vida. En Él está la plenitud de la vida. Pero entonces entendemos también que el concepto de vida se nos participa. Dios es un Dios vivo porque es capaz de dar vida. Primero, porque es capaz de crear, porque desborda su propio ser llamando lo que no es para que sea. Este es el concepto de creación. Es vivo porque crea, pero además en su creación comunica su espíritu al ser humano. La vitalidad incluye la espiritualidad, ciertamente como una inmaterialidad en el ser, pero además como un volcar desde la propia respiración, si se nos permite decirlo así, para que otro ser respire, hable, comunique y se realice. Es la transmisión de una interioridad plena y lúcida, capaz de amar y capaz de darse.
Por eso, de hecho, el orante del Antiguo Testamento dice que como busca la sierva corrientes de agua, así su alma busca al Dios vivo. Porque las corrientes de agua nos hablan de esta frescura que se mueve, no de un estancamiento que se arruina, al contrario, un permanente fluir de intensidad, de verdad, de belleza, de vida. Y eso es lo que busca el corazón del orante, encontrarse con esa plenitud. Nosotros encontramos ciertamente en nuestra experiencia de vida también lo contrario, la muerte. Pero también la revelación nos dice que Dios no se complace con la muerte. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos. Quiere que nosotros tengamos vida dependiendo de Él y al mismo tiempo establecer con nosotros, por la propia vitalidad que Él posee en plenitud, nuestra propia capacidad de responderle. Vivir libremente para ser sus interlocutores, quienes se encuentran con Él. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Esta es la profesión de fe que realizamos ante Cristo. Y de hecho sabemos de Él que es quien no permaneció en el reino de la muerte, sino que después de haber compartido con nosotros la condición humana, fue restituido a la plenitud que le corresponde como Hijo eterno de Dios, pero además entregándole a su propia humanidad esta misma plenitud de vida. Por eso Él es el viviente. En Él tenemos nosotros puesta nuestra fe. El Hijo eterno de Dios, que ciertamente como Hijo es el Hijo que recibe eternamente la plenitud de vida del Padre y la comunica con el Espíritu Santo en la comunión de su amor, es el que también como hombre ha sido glorificado y ahora vive eternamente a la derecha del Padre, también en su realidad humana. A Él dirigimos nosotros nuestra oración, pidiéndole que no deje de derramar su Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, para que nosotros tengamos vida, para que nuestra experiencia de vitalidad sea siempre una relación hermosa con el Dios vivo, para que nuestra vida encuentre su sentido en Él, para que nos demos cuenta de que efectivamente estamos vivos y nos comunicamos con Dios. Y nuestra propia historia es el explayarse de este amor de Dios que nos permite tener en la historia experiencia de vitalidad, pero saber al mismo tiempo que somos invitados a la plenitud de su amor. A Él que vive le pedimos que no deje de encontrarse con nosotros y nosotros no dejamos de buscarlo. Nuestra alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver tu rostro, Señor, Dios mío?